Hola chicos, en este video vamos a estudiar a las derivadas. Para el estudio de este tema es importante conocer algunos conceptos como el incremento en una variable, el cual menciona que cuando una variable cambia de valor numérico a otro, se dice que tiene un incremento. Dicho incremento se representa con la letra griega delta. Algunos ejemplos son los siguientes. En el primer ejemplo tenemos si x, recordemos que x es la variable independiente en una función y bueno, en este ejemplo tenemos si x cambia de un valor inicial 3 a un valor final 4, podemos afirmar que el incremento con respecto a x es el siguiente: valor final menos valor inicial, es decir, 4, el cual es el valor final, menos 3, el cual es el valor inicial, y vamos a tener un incremento de 1. En el ejemplo número 2 tenemos, si x cambia de un valor inicial de 5 a 3, podemos afirmar que el incremento en x va a ser valor final menos valor inicial, es decir, 3 menos 5, entonces el incremento en x resulta de la diferencia entre los valores final e inicial de la variable. El incremento es positivo, como lo podemos apreciar en el ejemplo 1, en el cual la variable aumenta de valor. El incremento es negativo, como lo podemos apreciar en el ejemplo 2, donde registra una disminución. De acuerdo con lo anterior, y dada una función de x como y es igual a f de x, cuando x tiene un incremento, le va a corresponder a la función un incremento en y. Es decir, hay una correspondencia entre el incremento en x con respecto al incremento en y. Estos símbolos también se leen como delta x y delta y. Otro concepto muy importante para entender el tema de derivadas es la pendiente. Una pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que una recta forma con la dirección positiva del eje X. En la siguiente gráfica tenemos a la función f de x va a ser igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 4, el cual podemos apreciar que es una función cuadrática y por lo tanto la gráfica de la función es una parábola cóncava. Posteriormente tenemos graficada a la siguiente función y es igual a 2x más 6, el cual es una recta tangente. Dicha recta tangente toca a la gráfica de la función en el punto menos 2,2. Así podemos asumir que la derivada es el valor de la pendiente que tiene una recta que es tangente a una función por un punto específico. Como en este ejemplo tenemos el punto menos 2,2 donde la recta tangente toca a la gráfica de la función. Para conocer la derivada en este punto debemos seguir los siguientes pasos. Ok chicos, ahora vamos a tomar el ejemplo que revisamos hace un momento, en el cual menciona que dada la función f de x igual a menos 1/2 de x elevado al cuadrado más 4, recordemos que esta función la revisamos en la gráfica anterior y nos piden encontrar la derivada para el punto con coordenadas en menos 2,2, en donde se ha trazado la recta tangente, que de igual manera vimos en la gráfica. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar la derivada, por la regla general, vamos a utilizar la regla general, es lo siguiente. El primer paso es sustituir el incremento x más h para la variable x en la función. De esta manera vamos a tener f sustituyendo el incremento x más h en la variable x. Entonces tenemos f de x más h va a ser igual menos 1/2. Vamos a agregar el incremento en la variable x. Entonces queda por x más h y está elevado al cuadrado, es decir, x más h elevado al cuadrado más el resto de la función, que es 4.
Como podemos observar, al haber agregado el incremento, tenemos un binomio al cuadrado. Entonces, hay que resolver este producto notable. Recordemos la regla para un binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primer término, es decir, x elevado al cuadrado, más el doble producto, 2 veces, el primer término por el segundo. Recordemos que el primer término es x y el segundo término es h. Entonces, esto queda más 2 veces x por h, más el cuadrado del segundo término. Es decir, más h elevado al cuadrado, más el resto de la función, que en este caso es más 4. Ahora debemos realizar la multiplicación de menos 1/2 por el resultado del binomio al cuadrado. Debemos multiplicar por menos 1/2. Es decir, tenemos que simplificar la expresión algebraica y queda de la siguiente manera. Menos 1/2 por x cuadrada. Tenemos el signo menos y x es positivo, por lo tanto, menos por más es menos. Y tenemos menos 1/2 de x elevado al cuadrado. Ahora multiplicamos menos 1/2 por más 2x por h. Y tenemos el signo menos y lo multiplicamos por el signo más. Tenemos menos por más es igual con menos. Y el resultado de la multiplicación, menos 1/2 por 2, entonces queda menos x por h. Y por último, multiplicamos menos 1/2 por h elevado al cuadrado. De igual manera, los signos, aquí aplicamos la ley de los signos. Menos por más es igual con menos. Hacemos la multiplicación. Menos 1/2 por h elevado al cuadrado. Tenemos menos 1/2 por h elevado al cuadrado. Realizada esta operación, agregamos el resto de la función, que es más 4. El paso número 2 consiste en calcular la diferencia. El resultado que tenemos previamente, al resultado que tenemos previamente, debemos restar la función original. Entonces queda de la siguiente manera. El resultado obtenido en el paso anterior menos la función original. Recordemos que la función inicialmente es f de x igual a menos 1/2 de x elevado al cuadrado más 4. Entre paréntesis ponemos la función inicial y ahora debemos reducir la expresión algebraica. Para realizar esto vamos a hacer la multiplicación precisamente del signo menos. Debemos resolver esta resta. Sin embargo, aquí podemos ver que hay que aplicar la ley de los signos y tenemos menos por menos 1/2 de x elevado al cuadrado es igual con más 1/2 de x elevado al cuadrado. De igual manera, para el siguiente término, menos por más es igual con menos 4. Ahora debemos reducir los términos semejantes y podemos observar que debemos eliminar menos 1/2 de x cuadrada más 1/2 de x cuadrada. Otro término semejante que podemos eliminar es más 4 y menos 4. De esta manera, la expresión algebraica es la siguiente. Menos x por h menos 1/2 de h elevado al cuadrado. Al reducir términos semejantes,
queda de la siguiente manera. Menos x por h menos 1/2 por h elevado al cuadrado. El paso número 3 consiste en calcular el cociente. Para esto se utiliza la siguiente fórmula. Como podemos observar, en el numerador vamos a agregar nuestro resultado que obtuvimos previamente en el paso 2. De esta manera tenemos menos x por h menos 1/2 de h elevado al cuadrado entre h. Ahora podemos ver que para calcular el cociente podemos factorizar el numerador. Entonces, factorizando el numerador tenemos el factor común es la variable h, por lo tanto tenemos h, nuestro factor común va a multiplicar a menos x menos 1/2 y como en el numerador tenemos menos 1/2 por h elevado al cuadrado, para realizar la factorización solamente agregamos h. Esto porque al momento de multiplicar h por el factor común vamos a obtener h elevado al cuadrado. Una vez obtenida la factorización, agregamos en el denominador, de acuerdo a la fórmula, la variable h. Ahora podemos ver que al haber realizado la factorización, podemos cancelar términos para reducir la expresión algebraica. Cancelando términos, cancelamos h en el numerador y la variable h en el denominador, reduciendo la expresión a menos x menos 1/2 por h. Para reducir aún más la expresión, el cuarto paso consiste en calcular el límite para cuando h tiende a 0. Así, el límite para cuando h tiende a 0 de menos x menos 1/2 por h es igual a menos x menos 1/2 por 0. Se aplica el límite para cuando la variable h tiende a 0 y entonces aquí en la variable h agregamos el 0 y por lo tanto hacemos la operación menos x menos 1/2 por 0 es igual con 0 y finalmente tenemos menos x. Como conclusión, la derivada para la función menos 1/2 por x al cuadrado más 4 para el punto menos 2,2 es igual con menos x. Ahora evaluando la función, obteniendo la derivada para el punto menos 2,2, tenemos f' de x va a ser igual con menos 2. Sustituimos el valor de x en el punto para el cual obtuvimos la derivada, que en este caso fue el punto menos 2,2. Por lo tanto, la derivada es igual con 2. Y bueno, de esta manera obtuvimos el valor de la derivada para el punto menos 2,2 por la regla general. Recordemos también que la derivada es ese valor de la pendiente para un punto específico en la gráfica de la función, en donde toca una recta tangente a la gráfica de la función. Ok, chicos, esto es todo. Muchas gracias por su atención.